hablar en lenguas o lenguas celestiales. Uno dice que eso es mentira, otro dice que eso no es así, otro dice que la gente son como locos, dice que es un desorden, dicen tantas cosas que dicen con el hablar en lengua. Mi hermano, el hablar en lengua es una verdad. Jesús lo dijo en Marcos 16:17. Y estas señales os acompañarán a los que creen, no solamente, no es a los que predican el Evangelio, porque muchos predican el Evangelio pero no creen y se basan en pura teología, enseñanzas humanas y interpretación de palabras y que descodificaciones. En ciencia, porque esa es ciencia que va aumentando la tecnología. Estudiar a Dios y estudiar la escritura y creer que son sabios sobre eso. Cuando eso está muy lejos. Y no ha comprendido lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo que lo había desechado todo y lo había dejado por basura. Porque entendió que la grandeza del Espíritu y lo que venía era mayor aún que lo que él sabía sobre la ley. Y era irreprensible en la ley. Dijo, yo soy un abortivo porque vio cosas para el futuro de él que él no podía vivir. Pero también Jesús les dijo, echarán fuera demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Hay una contradicción entre las lenguas de Hechos capítulo 2 y de los dones de lengua de 1 Corintios 12 y 14. Hasta yo mismo estaba equivocado y tengo que pedir perdón, porque yo decía que se hablaban idiomas. Pero debido a esta controversia hay muchos mensajes, muchas discusiones a través de los mensajes porque tenemos que discutir la palabra para llegar a un acuerdo. Oraciones en el Espíritu. Me llevó el Señor a volver a leer Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 2 y empecé a leer y a leer. Y hay palabras tan bien formadas que nosotros no nos hemos dado cuenta. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Para entender, mi hermano, el hablar en lengua, esta magnitud, siempre les voy a enseñar los bolígrafos. Mi hermano, el que no es bautizado en el Espíritu, es difícil de entender las cosas de Dios. Porque las cosas al hombre natural, al hombre que no tiene el Espíritu, le va a parecer locura. Pero al hombre que es espiritual, que vive, que tiene experiencia en el Evangelio, va a ver que es un gozo. Por ejemplo, cuando tú te bautizas en el Espíritu Santo, como les dije, no se separa el alma del cuerpo, sino que tiene la llenura del Espíritu en el alma, la llenura. Entonces se forma uno con el Espíritu. Y empiezas a entender la palabra de Dios. Empiezas a comer Biblia, empiezas a ver toda la grandeza de Dios y entre más palabras tienes el Espíritu te revela más. Pero mientras estás en el Espíritu, aunque hayas aceptado a Cristo, estás vacío. No tiene una llenura del Espíritu, sigue igualito, entonces, porque estás en alma, cuerpo y Espíritu. Eres Trinidad, pero sin vacío. Eres un 666. Un alma, un cuerpo, ¿verdad? Y un espíritu no renovado. Tienes que empezar a entrar en la llenura del Espíritu Santo. Ah, que yo acepte a Cristo, sí, ese es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Llegaste al camino, tienes que llegar a la verdad. El bautismo del Espíritu Santo, que es el lavamiento del agua por la palabra. Dicho, la palabra revelada en ti, Cristo se te revela en ti, el Espíritu entra en ti y empiezas a caminar lo que Dios quiere. Para que tú puedas gozar de esta grandiosidad. Cuando tú ves eso, empiezas a entender la palabra de Dios. Cuando tú entras en el bautismo del Espíritu Santo, todo creyente en el Evangelio tiene que entrar en el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo entra en ti como para bautizarte porque es un anhelo, un deseo. Es un bautismo prácticamente de fe, porque empiezas a creer verdaderamente. Porque es por fe. Y por fe solamente el justo vivirá. Pero vámonos a Hechos capítulo 2.
Había gente judía, porque eran judíos que venían de todas partes, porque en las fiestas solemnes los judíos venían de todos los territorios, de todos los países que habían. Y vendían a pagar sus votos, a dar sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas, a dar todo. Habían persas, había un poco de cantidad de gente que había allí. Y dice que cayó un estruendo, dice así, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso, y cayó un estruendo, y todos fueron bautizados y empezaron a hablar nuevas lenguas. Pero la palabra que yo quiero que usted entienda es que dice, las lenguas se hablaron y fueron entendidas por esa gente que estaban allí. Dice, y le oímos, porque el problema es que le oían. Pero yo quiero que tú entiendas esto que te voy a decir. Y decía, y había un judío que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, pero habían también gente que eran de Porto, medos, helenitas, habitantes de Mesopotamia y una cantidad de gente. No todos entendían los mismos idiomas. El Espíritu repartió las lenguas celestiales. Y cada uno, según su nacionalidad, pero eran judíos porque no pierden su nacionalidad y tenían su lengua, entendían en la palabra donde vivían, donde nacieron, en la ciudad que entendían. Micho, el de Persa no entendía de aquí, el de Jerusalén no entendía, ellos entendían en su idioma. Eran las palabras celestiales, de hablar en lengua, que le ministraba a cada uno de ellos, conforme el Espíritu quería. Pero eran hablar en lengua, eran lenguas celestiales, no eran idiomas, que es lo que nosotros no estamos entendiendo. Es como si tú vas a una congregación o vas pasando y de repente empieza un tipo a hablar en lengua, pero eres de Estados Unidos y tú empiezas a entender la palabra porque tú crees que te están hablando en inglés. No te está hablando en inglés, está hablando en lengua, pero el Espíritu te está dando un mensaje a ti. O tú eres ruso y vas pasando por una congregación en los Estados Unidos y el Espíritu está hablando, toma una persona a hablar en lengua y tú estás oyendo en ruso. Él no está hablando en ruso, está hablando en lenguas celestiales, pero tú estás entendiendo en ruso porque el Espíritu quiere que te dé una palabra a ti. Esa es la manifestación del Espíritu conforme ellos hablan. Por eso dice, y le oíamos hablar en nuestras lenguas, en la lengua de cada uno que estaba allí, según el territorio del país que vivían. Pero entre ellos, si no hablaban judío, hebreo, para ese momento creo que era hebreo, griego o arameo, lo que hablaran, no se entendían, nada más entendían la palabra que les venía. Porque si ellos no hubiesen entendido el idioma natural de ellos, entre ellos no se hubiesen entendido, no se hubiesen conversado. Si yo me siento a hablar con un español, yo me siento a hablar, habemos españoles, habemos chilenos, habemos ecuatorianos, todos los que hablamos castellano nos vamos a entender. Pero si ellos hablan otro idioma y empiezan a hablar en otro idioma, en los idiomas de ellos, nosotros no vamos a entender porque no lo hablamos. Es lo que estaba pasando allí. El Espíritu, como quería ministrar a cada uno, le decía cómo iba a ministrar y lo que entendían. Las lenguas que se hablaban fueron celestiales, tenemos que entender. Y tú tienes que irte a 1 Corintios 12, donde es lengua. Y tienes que irte a Hechos capítulo 19, 1 al 6. La lengua se recibe cuando tú obtienes el Espíritu Santo. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, tú obtienes el hablar en lengua. Como te dije, pues, quizás hables lengua ese día y no hables más. Pero obtienes uno de los dones del Espíritu que te dice en 1 Corintios 12. Es verdad. Ahora tú me dices, y Delmo, pero es que uno va a una congregación y a veces no, y eso es un desorden. El desorden no lo está haciendo el Dios, lo está haciendo el hombre. La religión, la tradición que se ha mantenido por años, que nos han inculcado, que hoy se oponen a lo nuevo, es la que tiene el desorden. Porque el mismo apóstol Pablo dice en capítulo 14 de 1 Corintios que todo es un orden. Y que la palabra en lengua tiene que tener un orden. Uno o dos o tres se levanten, abren lenguas. Uno primero, otro después y el otro después. Y hay un intérprete de lo que quiso decir el Señor. Otra vez que yo te digo, tú estás orando en tu casa solo. De repente te agarra el Espíritu porque tengo experiencia de eso, te lo puedo decir. Empiezas a hablar en lengua
al segundo o tercer día ten un lápiz y un papel, porque se te va a revelar lo que Dios. Porque tú estás hablando misterios con Dios. Por eso es que reprender en lengua a Satanás, reprender en lengua al demonio, eso es mentira. Porque la lengua es para hablar con Dios, es un idioma celestial prácticamente. Es real el hablar en lengua. La única forma que tú lo vayas a sentir y vayas a sentir ese gozo es que tú lo vivas. Porque el evangelio no es para hablarlo. El evangelio es para vivirlo. El evangelio se hace por experiencia, como te dije en uno de mis videos pasados, como capas alimentarias que tú vas viviendo. Y por eso es el gozo. ¿Por qué yo me gozo en el evangelio? Porque puedo predicar una palabra que no es destrucción. Mire, yo a veces veo TikTok y yo digo, Señor, tengo que seguir diciendo las cosas que nada más veo el diablo, Satanás, que viene esto, que se va a acabar el mundo. Gente que profetiza para otros países. ¡No! De tus hermanos sacaré profeta. De aquí tiene que salir un profeta que diga una profecía. Que venga uno para allá y le dé veracidad a esa profecía. Diga que es verdad. ¿Verdad? Es otra cosa. Pero la profecía tiene que ser salida del mismo sitio de donde está la palabra. Otra cosa es que la palabra dice en Romano, dice que el evangelio es poder y autoridad. No me voy sobre el evangelio porque es poder de Dios para los que creen. Te dio poder y autoridad. Si tú no estás en el espíritu, si tú no estás aquí, sino que estás aquí, no tienes poder, estás aquí, no tienes poder ni autoridad. El que está aquí puede hablar locura, no puede entender las cosas de Dios, porque está vacío, no tiene nada de Dios, no tiene el evangelio de Dios. Como dije, hoy están sonando trompetas, hoy gente está anunciando el evangelio, pero como no estamos en el espíritu, estamos solamente centrados en el pasado o en la teología, no podemos entender la trompeta, porque queremos que venga un ángel del cielo con una trompeta. No, cada boca que sale es una trompeta. Hablamos lengua con Dios, y eso es verdad, y eso es verídico. La tradición lo ha matado todo, lo ha fregado todo, no deja que salga lo nuevo, pero serán quitados. Lo viejo será quitado y lo nuevo se ha dejado. Porque el odre nuevo, viejo, no puede aguantar este vino nuevo, al menos que se renueve en su mentalidad. Hay que dejar el desorden en las lenguas. Porque si llega una persona a la iglesia y un desorden, se va. Y esa persona corre por nuestra cuenta. Pero si él llega y ve que hay un orden, la curiosidad lo hace quedar. Y esa curiosidad lo hace entrar a los pies de Cristo, a nosotros. Y lo llevamos a un mundo mejor. Ya que si viene, por eso es que el apóstol Pablo dice, tenemos que entender que somos llamados a llevar noticias de buenas nuevas. No llevar noticias de condenación. Las congregaciones tienen que llenarse de sabiduría, de inteligencia. El líder es el primero que tiene que ser bautizado en el Espíritu. El líder. El pastor tiene que tomar su lugar de pastor, que son los pies, y crecer en la cabeza, en el apóstol, en el movimiento apostólico y profético. Todas las semanas tiene que haber una congregación, aunque sean 2 veces a la semana que se una, con lo que están llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de conocimiento, dejando las cosas vagas para otro, y empezar a orar, empezar a buscar palabra de Dios, para que baje la palabra que quiere para estos tiempos, y dejar de toda este pasado obsoleto que estamos viviendo de un evangelio religioso y no del evangelio de reino. Solo se vive experimentando. Hay que mantener el lápiz lleno. Tampoco hay que mantener el lápiz así. No, lleno. Y eso se mantiene con oración, con comunión con Dios. A veces hasta callar. Acuérdate que te dije que Dios se alimenta de nosotros y necesita de nosotros. Estamos en los últimos tiempos más gloriosos de Dios, donde va a ser una nueva generación, el hijo varón. Hoy día estamos siendo los más grandes. Hay que dejar de babucear, hay que dejar de predicar pasado. Hay que buscar el evangelio verdadero. Recuerda, no eran idiomas los que se hablaba allá. Se hablaba lenguas celestiales. Que esta gente escuchaba, esa lengua es otra cosa. Bajo el concepto que Dios quería que lo escuchara. Los persas, los medos, los de Mesopotamia, los helenitas, Dios quería. Por eso es que ellos decían, lo oímos
hablar como nosotros, en nuestras lenguas, donde ellos vivían. Mi hermano, ¿tú quieres que Dios te utilice para cosas grandes? ¿Tú quieres que Dios haga cosas grandes contigo? Desecha la teología. No es que no estudies. Ya estudiaste la Biblia, ya la leíste completa. Porque hay hombres que leen pedacitos y Dios me dijo no. No es por echármela como dijo por ahí un pastor, no, que estos son los pastores que son prepotentes, que son estos, porque ya hasta sacan eso. No, yo he leído la Biblia más de 5 veces completa. El Nuevo Testamento he pasado, no la cuenta. Y cuando yo voy a hacer algo, yo busco varias Biblias. Aunque la que más me gusta predicar es esta. Biblias las Américas. Siempre te he dado 3 libros para que estudies. La Biblia, Guerra Judía por Claudio Josefo y en las catacumbas. Y tú vas a ver muchas cosas. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Pero tienes que entrar en el Espíritu. El que no entra en el Espíritu, Dios no va a hacer nada. Porque el Espíritu es el que te guía. El Espíritu es el que te habla. El Espíritu es el que te dice esto. Muchos dicen, Dios no me habló. No tienes una palabra. Porque es verdad, Dios habla por su palabra. Pero tú vas caminando y estás mal. Y de repente te llega una palabra que te dice, te daré fuerzas como el búfalo. Si de repente no tienes dinero, te dice, compras un dinero, ya yo lo viví. Lo que yo te digo, ya yo lo viví. No tienes comida, no hay justo desamparado, ni una generación mía que no mendigue pan. Porque la palabra te va llegando, porque la palabra está en ti. La palabra se hizo carne. El verbo, que es la acción de la oración, la que le da sentido, se hizo carne en ti. Y Él te va a guiar. Pero si tú solamente llegas a Dios, aceptas a Cristo como tu Salvador, no buscas el Espíritu, no lees, ¿cómo te va a guiar y te va a hablar? ¿Cómo te va a sacar una palabra? Son tiempos maravillosos. Tú quieres entrar en esto, tú quieres sentir ese gozo, ese entusiasmo, eso inefable, como dijo el pastor Pablo, que nadie lo puede explicar. Entra a la velocidad del Espíritu y verás el Evangelio del Reino y cambiarás todo, porque es lo mejor. Y recuerda que Dios lo llena todo, en todo, en todo. Glorioso Dios.